Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Es una bendición estar en este lugar nuevamente. Hoy estamos en un nuevo estudio bíblico de los jueves y antes de comenzar quisiera darle algunos anuncios que tenemos para esta semana. Primeramente quiero informarles para qué Nueva Vida existe, ¿verdad? Primeramente queremos ayudarte a experimentar a Dios. Lo primero que nosotros queremos es que tú experimentes a Dios, para que después tú te puedas conectar con otros y puedan cumplir juntos el propósito de Dios por el cual Dios los llamó a cada uno a esta tierra. Sí, no estamos aquí de puro gusto, siempre ha sido siempre el plan de Dios de que estemos en este lugar y cada uno que tenga un propósito para cumplir de parte de Dios. La segunda o el segundo tema o anuncio que quiero dar es que se recuerden que a partir de este domingo vamos a estar en la iglesia Legacy, aquí en este mismo lugar, junto con el pastor Nolan y su equipo pastoral, para comenzar esta serie que es muy importante y está muy acorde con lo que está sucediendo en estos momentos, que se llama El Fin de los Tiempos, ¿verdad? A partir de este domingo, julio, agosto y septiembre, nuestro pastor y el equipo pastoral van a estar enseñándonos sobre el fin de los tiempos. Así que lo insto, que si vive cerca de esta zona donde nosotros estamos, que venga y nos acompañe, ¿sí? Para que pueda ser edificado a través de la palabra de Dios. Y si no, bueno, ya nosotros iremos dando distintos updates sobre las predicaciones para que todos ustedes tengan también conocimiento de lo que se está enseñando en este lugar. Es una bendición de Dios, ¿sí? Bueno, hoy vamos a dar la cuarta enseñanza. Creo que es muy propicia de lo que está sucediendo en estos momentos aquí en los Estados Unidos, pero alrededor de todo el mundo. He estado en estos últimos días dando una serie que se titula Dios Santo, Pueblo Santo. He dado 3 enseñanzas sobre esa serie y hoy va a ser la cuarta enseñanza y creo que va a ser la última sobre esa serie por el momento. ¿Por qué? Bueno, hemos dado las primeras 3 enseñanzas, cómo vivir en santidad, honrando la santidad de Dios, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a dar esta enseñanza que se titula Un Dios airado contra el pecado. ¡Wow! Es tremendo lo que vamos a aprender en esta noche. Así que conéctese bien, póngase junto a su Biblia, abra su Biblia y acompáñeme en esta serie o en esta enseñanza en el día de hoy para que pueda ser edificado. Yo quiero que todos abran sus Biblias en Malaquías 2:17. Malaquías capítulo 2. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, ¿sí? Antes de Mateo está Malaquías. Habrá Malaquías capítulo 2 versículo 17 y yo quiero que usted lea conmigo lo que dice la palabra del Señor ahí. Dice la palabra del Señor: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra por permitirnos, Señor, estar en este lugar. Bendice, Señor, la palabra que vamos a traer, dirigido por tu Espíritu Santo. Y te pedimos, Padre, que prepare los corazones de toda persona que nos está observando, está en este lugar. Y que queremos ser, Señor, edificados. Ayúdanos a seguir tu palabra, a tener corazones humillados delante de ti y saber, Señor, que no es tan solo oírla, sino ponerla por obra. Ayúdanos y que tu Espíritu Santo esté en mí en todo momento, Señor, para que pueda ser una enseñanza dirigida completamente por tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, qué tremenda la enseñanza esta de Malaquías, ¿verdad? Esto tiene que ver mucho con las cosas que están sucediendo en este momento, ¿sí? Vamos a dar una breve introducción antes de entrar completamente al tema. Y como les dije al principio, póngase los cinturones que vamos a recorrer mucho la palabra de Dios, ¿sí?
comencemos diciendo algo que yo creo que ya todos deben estar bien informados sobre eso, ¿sí? Mi hermano, ya Dios está cansado de la forma en que el pueblo se está burlando de sus verdades. Es algo impresionante, ¿sí? Cómo las personas no creen lo que la palabra de Dios está diciendo, cómo las personas aún vienen a la iglesia, escuchan, pero por dentro no lo creen, no están convencidos. ¿Por qué? Porque siguen en sus pecados, siguen en sus rebeliones, siguen en todas estas cosas. Pero el Señor, en su palabra, muy explícitamente, habla mucho de las cosas que vienen, ¿verdad? El Señor, en su palabra, también nos dice que toda la persona que se burla de sus verdades, que se burla de su Hijo Jesucristo, que se burla de la sangre vertida por su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, que Él iba a enviar ira, iba a venir un castigo sobre toda persona que hiciera eso, ¿sí? Por ejemplo, yo creo que este pasado 26 de junio, ¿sí? Hubo una burla total, completamente, a la verdad de Dios, a lo que es Dios, a la soberanía de Dios, a la palabra de Dios, a su Hijo Jesucristo, a todo lo que tenga que ver con la ley divina de Dios. Por ejemplo, en este país, en los Estados Unidos, tuvo lugar algo que para muchos fue motivo de alegría y celebración. Muchos celebraron, muchos se pusieron contentos, muchos desfilaron, ¿sí? Pero para los hijos verdaderos de Dios, para los nacidos de nuevo en el Espíritu, ha sido y ha resultado ser una de las abominaciones más grandes de la historia de este país, que desde sus comienzos fue fundado sobre la palabra de Dios. Es impresionante cómo ver las imágenes de una Casa Blanca, que siempre fue blanca, ¿sí?, por la pureza de Dios, porque este país fue fundado sobre los principios de esta palabra, ¿sí? Y daba tristeza ver cómo alumbraban de diferentes colores la Casa Blanca, cómo alumbraban de diferentes colores Disney World, cómo alumbraban de diferentes, aún en las redes sociales hay personas que hasta su perfil lo han cambiado de diferentes colores, ¿sí? Es impresionante, es triste, es ver cómo han cambiado, ¿sí?, la verdad de Dios por estas abominaciones y todas estas cosas que están sucediendo en un país que había sido fundado sobre la palabra de Dios. Pero esto no es nuevo, todo esto que está sucediendo en este país, bueno, para el país en sí ha sido nuevo, pero para la sociedad, para el mundo, ¿sí?, nunca estas cosas han sido nuevas. Desde el principio, todas estas cosas de desobediencia, todo el pecado de desobediencia, es más, la destrucción de muchos pueblos, fue la destrucción de muchos imperios, ¿sí?, fue la destrucción de mucha gente. Y eso, por ejemplo, vamos a ver, acompáñame a Génesis capítulo 18, Génesis capítulo 18. ¿Ya lo tienen? Génesis capítulo 18, vamos a leer el 23 al 25. Dice la palabra: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Quién es el juez de toda la tierra? ¿No dice su palabra que Él fue el que creó toda la tierra? Génesis 1:1, que dice: en el principio Dios creó, todo lo que existe ha sido creado por Dios. Y Dios es el juez. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de toda la tierra. Pero, como yo les dije al principio, desde la antigüedad ya Dios había decretado juicio sobre algunos pueblos. Y vamos a verlo en la palabra de Dios. Ahora, ¿para qué Dios había hecho estas cosas desde la antigüedad? Bueno, para que su pueblo entendiera
aprendiera que toda desobediencia trae una consecuencia, ¿sí? Por eso, desde todos estos tiempos remotos, todas estas cosas que sucedieron de destrucción de la tierra de parte de Dios, para que nosotros aprendiéramos, ¿sí? ¿Cuál era la diferencia entre hacer el mal y hacer lo bueno? ¿Verdad que sí? Por eso, por ejemplo, en Génesis 7, ¿sí? Ahí está el diluvio, que le dice a Noé, apártate el arca y mete los animales, y se salvaron 8 solamente de toda la tierra. En ese momento se salvaron 8, y eso está en Génesis capítulo 7, léalo ahí, que ahí está el diluvio mandado por Dios, 40 días y 40 noches, ¿sí? Después vimos en Génesis 11 la torre de Babel. Wow, ¿qué querían las personas? Ellos mismos estaban erigiendo monumentos a ellos mismos. Ellos querían llegar al cielo, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Dios destruyó todo eso. Dios destruyó todo eso, y muchas personas fueron aniquiladas en ese lugar. Después viene Génesis 19, ¿pues? Que es ¿cuál? Sodoma y Gomorra. Wow, ¿qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿No hay un parecido con lo que está sucediendo en estos momentos ahora? ¿Sí? Sodoma y Gomorra, Génesis 19, lo puede leer, y ahí ve cómo volvió Dios a destruir la tierra por el pecado de la depravación sexual y todas las cosas que había ahí. Después, en Génesis, en Éxodo 15:4, ¿qué pasó en Éxodo 15:4? Bueno, Faraón y su ejército estaban detrás del pueblo de Israel, y donde estaba Moisés guiándolo. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo a Moisés, tira la vara, y el mar se abrió. Pero cuando pasó todo el pueblo de Israel, vino el ejército de Faraón y el propio Faraón. ¿Y qué pasó? Volvió Dios y los destruyó, porque se cerraron las aguas. Y es más, actualmente están encontrando evidencia de que ha sido real, ¿verdad? Después, en Primera y Segunda de Reyes, vemos cómo Dios derramó su ira sobre los reyes de las naciones. ¿Por qué? Porque hicieron cosas incorrectas delante de los ojos de Dios. Está el caso de Sennacherib, está el caso de Nabucodonosor, que se creyó que, ¿verdad?, que era mejor hasta que de Dios. Está el caso de Belsasar, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos reyes, lea Primera y Segunda de Reyes, ahí está la historia. Después vemos en Números 12 algo, que Dios destruye a María y destruye a Aarón. ¿Por qué? Porque murmuraron contra el hombre de Dios, murmuraron contra el hombre que él había puesto. Así que cuidado cuando murmures de las personas que Dios puso, ¿sí? También la historia nos habla de cómo, por ejemplo, imperios poderosísimos y bien grandes, armados militarmente y todo, cayeron todos por la ira de Dios. ¿Por qué? Por la desobediencia, por los pecados morales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, escuche esto, el mayor derramamiento de su ira, para aquellos que dicen que Dios no se aira, tuvo lugar ¿dónde? En la cruz del Calvario. ¿Sí? En la cruz del Calvario tuvo el mayor derramamiento de la ira de Dios. ¿Contra quién? Contra su Hijo Jesucristo, ¿sí? Si derramó toda su ira por amor a nosotros, porque nosotros no podíamos recibir la ira de Dios, solamente un Dios podía haber recibido esa propia ira del Padre. Si lo hizo con su Hijo, ¿cuánto más con nosotros que somos hijos de desobediencia y pecadores? Ahí en la cruz del Calvario Dios derramó su ira. Es más, Jesucristo recibió toda la ira de Dios por amor a ti, por amor a mí. ¿Ok? Dice Romanos 3, 23 al 26, léalo conmigo. Por cuanto todos que pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, ahí está, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, para manifestar su ira, para manifestar que Él es justo, para manifestar que Él odia el pecado, ¿sí? Dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia,
a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Eres tú de la fe de Jesús? ¿Sí? Gloria a Dios por eso entonces. Ahora, hay algo claro aquí, mi hermano, y entremos aquí en el tema. Dios no le agrada el pecado. A Dios no tiene nada que ver con el pecado. Estábamos estudiando en esta serie de Dios Santo, Pueblo Santo. Estábamos diciendo que en Isaías 6.3 que decía que Dios era ¿qué? Santo, Santo, Santo. Apocalipsis 4.8 que decía Santo, Santo, Santo. Dios es santo. Dice que tenemos que ser santos porque Él es santo. ¿Verdad que sí? Es más, dice Levítico 20, del 7 al 8, dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. ¿Quién nos santifica? Jehová. ¿Qué es Jehová? Santo. ¿Cómo debemos ser nosotros? Santos, separados para Él. ¿Sí? Es por eso que su ira, vamos a hablar de la ira de Dios, viene sobre los hijos de desobediencia y todos los que no siguen su voluntad y sus estatutos. ¿Sí? Qué tremendo en estos tiempos. ¿Cuántas personas están viviendo su libre albedrío, haciendo las cosas que quieren, burlándose de la palabra de Dios, haciendo como ellos creen que debe de ser, no como dice la palabra de Dios? Eso es peligroso porque la ira de Jehová viene sobre los hijos de desobediencia. Y todos, porque eso es para los hijos, nosotros, pero después dice, y todos los que no siguen su voluntad y sus estatutos. Así que está, cuando dice todos, es todos. ¿Ok? Por ejemplo, Salmo 78. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Salmo 78. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Aquí está. Salmo 78, 56 al 57. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo. Wow. Y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. ¿Verdad? Pero mira lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, ¿qué ha sucedido aquí en este país, en los Estados Unidos, en estos últimos días? Les voy a dar un poquito de la historia de lo que ha sucedido, que muchos, todo el mundo debe saberlo, porque este país es la imagen del mundo entero, ¿no? El más alto tribunal de toda la tierra, vamos a poner como la Corte Suprema de este país, aprobó una ley que para muchos esa ley nunca hubiera podido haber pasado, ¿sí? O ocurrir en este país fundado por la palabra de Dios. Pero, ¿por qué sucedió? ¿Sí? Bueno, esto está escrito. Todo lo que está sucediendo, mis hermanos, es la voluntad de Dios y todo está escrito en su palabra. ¿Sí? Así que no nos podemos volver locos, no nos podemos volver... no, todo está escrito en la palabra de Dios. ¿Sí? Mira lo que dice 2 Corintios 4:4. Dice la palabra, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué pasó? Diablo Satanás le cegó el entendimiento a los incrédulos. ¿Sí? Ha habido una revolución de desobediencia, ¿verdad? Pero es importante que sepamos que ningún tribunal humano, escuche esto es importante saberlo. Mira, ningún tribunal humano tiene autoridad para cambiar lo que ya Dios puso por ley divina. ¿Qué puso Dios por ley divina? ¿Qué fue lo que ellos aprobaron? El matrimonio homosexual, el matrimonio gay, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero ¿cuál es la ley divina? ¿Cuál es la ley que Dios? ¿Sí? Y mira Marcos 10, 6, 7 lo que dice. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. ¿Cómo los hizo Dios? Varón y hembra. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre,
y se unirá ¿a quién? A su mujer. Entonces la ley de Dios, la ley divina de Dios, es la unión entre un hombre y una mujer. ¿Para qué? Para procrear, para formar, para cuidar, ¿sí? La familia. Y te cuento, y como te dije al principio, por encima de esta ley de Dios, nada va a prevalecer. ¿Tú sabes qué? Nada va a prevalecer contra la ley de Jehová. Proverbios 21:30 dice: no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. No importa lo que digan los supremos de la corte, toda su inteligencia humana, todas las cosas que ellos puedan tener por medio de la ley de este mundo, pero contra Jehová no van a prevalecer, porque la ley de Jehová es eterna. Esa es la más poderosa. Él es el juez justo. Él es el único juez de toda la tierra, ¿verdad? Y lo que Él dijo en su palabra no regresará vacío, ¿verdad? Su palabra es su palabra y esa se cumplirá por encima de todas las cosas. Por eso, de lo que sí podemos estar seguros es que todas estas personas están queriendo hacer sus propias leyes, haciendo que todas las cosas se las estén entregando a Satanás. Pero, cuidado, porque de lo que sí tú puedes estar seguro, que toda desobediencia trae una consecuencia. Y esto no va a ser la excepción, ¿sí? Isaías 5:20, mira lo que dice la palabra de Dios. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas ¿qué? Luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Cuidado, cuidado, porque la ira de Dios está al caer. Escucha esto: cuando la gente no discierne con cuidado la diferencia entre el bien y el mal, pronto sobreviene una destrucción. Eso es muy importante. Por eso se hizo la ley, porque la ley es la línea para diferenciar lo bueno y lo malo, ¿sí? Pero ya mucha gente a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Entonces ya no hay un discernimiento, ya no hay una línea, ya no hay nada enfocado, porque la palabra de Dios y el temor de... Acuérdate que dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si tú pierdes el temor de Jehová, ¿qué sabiduría vas a tener? Ninguna, ¿sí? Entonces cuidado con no discernir la diferencia entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque cuando no hacemos eso viene una destrucción, ¿sí? Por ejemplo, muchos no diferencian entre el bien y el mal de, por ejemplo, emborracharse. Para ellos creen que eso es tremendo, eso, ay, qué rico, hay esto y lo otro. Pero, ¿y las consecuencias de la borrachera? No le caen a golpe a su esposa, no le caen a golpe a sus hijos, no hacen barbaridades, ¿sí? Entonces, no es malo fornicar, no es malo adulterar, eso no está en contra de la palabra del Señor. No es malo que todo tu corazón tú se lo dejas al dinero, a que todo lo que tú quieras sea el dinero. No, el dinero no es malo, pero el amor al dinero es malo, dice la palabra de Dios. Entonces, el dinero no puede estar por encima de todo, ¿sí? Mucho menos el matrimonio gay legalizado puede estar por encima de la ley divina de Dios entre un hombre y una mujer. Entonces hay que tener cuidado qué dijo Dios y qué dice el hombre, ¿verdad? Por eso es la diferencia, por eso es el discernimiento, por eso es que tenemos que ver cuál es la diferencia entre el bien y el mal, ¿verdad? Entonces, si no tomamos, escucha esto, la palabra de Dios como nuestra regla moral y de conducta, ¿sí? La vida entera parecerá confusa y pronto vamos al fracaso y al sufrimiento. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos saben que va a venir algo de parte de Dios, ¿sí? Por la consecuencia de haber las personas, haber desobedecido su ley, de haber desobedecido sus estatutos y sus ordenanzas, ¿sí? Por estar metidos en sus placeres y en las cosas que desde tiempos antiguos ya habían sucedido y ya Dios había mandado su ira. Así que preparados, hay que estar como las vírgenes sensatas, ¿sí? Esperando, preparados, porque en cualquier momento algo va a suceder, ¿sí? Por ejemplo, mira lo que dice Salmo 106:29. Y aquí está: provocaron la ira de Dios con sus obras. Eso no se va a quedar así.
¿sí? Dice, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Cuidado, cuidado, ¿sí? Y después en Judas 1:11 dice la palabra de Dios, ay de ellos. Dice, el Salmo decía, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Y después dice Judas 1:11, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Sabe qué le pasó a la familia de Coré? ¿Sí? Que se abrió ¿qué? La tierra y los tragó a todos. ¿No dice así? Mira lo que dice Apocalipsis 11, 13 al 14. En aquella hora hubo un gran terremoto. Cuidado, 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 que se está hablando mucho sobre eso. ¿Sí? Dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó y he aquí el tercer ay viene pronto. ¿Se recuerdan? En la clase pasada cuando hablé de los falsos pastores, que dije que esta palabrita ay tenía una raíz etimológica muy importante de estudiar, ¿sí? La raíz etimológica de esta palabrita ay, ¿qué significaba? Dolor, pena, tristeza, confusión, terror, ¿sí? ¿Terror a qué? Dolor y pena, ¿por qué? Por algo que podía venir, ¿sí? Antes de que esas cosas vinieran, esta palabrita ay decía ay de la tristeza, ay del dolor, ay de la pena, hay de todo lo que puede venir en sufrimiento. Así que, cuidado, tenemos que estar velando y tenemos que los hijos de Dios estar preparados por lo que pueda venir, ¿sí? Vamos a Romanos 1. Esto es bien importante, Romanos 1. ¿Sí? Vamos todos a Romanos 1. Romanos 1, vamos a leer del 18 al 32, rápidamente. Miren lo que dice la palabra de Dios. La culpabilidad del hombre, el encabezado, dice el 18, porque la ira de Dios, ¿de qué estamos hablando? De la ira de Jehová, ¿no? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la injusticia o que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. No hay excusas, mi hermano, para todas estas cosas que están sucediendo. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Quién decía? El príncipe de este mundo. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, la corte suprema, ¿sí? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron, ahí viene lo que aprobaron, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dice el 26, por esto Dios, ahora viene, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros. Escuchen, dice, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación,
perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable y sin misericordia. Dice el 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La pregunta en este lugar es, después de leer Romanos 1, 18 al 32, ¿de qué lado tú estás? ¿De qué lado estás? ¿Estás en el lado del problema? ¿Estás apoyando? Ay, es que el amor de Dios, es que Dios todo es amor, es que no importa, es que son personas, es que aquí, que hay que allá, y que esto de lo otro. O tú eres parte de la solución, que tú tienes que seguir predicando lo que dice la palabra de Dios. Tú tienes que decir, diciéndole a las personas que están mal, que están errados, que viene un juicio, ¿sí? Que la palabra de Dios es la única que puede cambiar esos corazones, sí, porque pueden cambiar. ¿Sí? Dios los puede cambiar, pero solo Jesús. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad, es pecado. Y el único que quita el pecado del mundo es Jesucristo. ¿Sabes? Los verdaderos hijos de Dios no nos podemos callar. ¿Sí? ¿De qué lado estás? ¿Del problema o de la solución? Si estás del lado de la solución, no te puedes callar. Aún si fuéramos perseguidos, aún si fuéramos puestos en la cárcel, aún por lo que pueda venir por decir la verdad. ¿Sí? Vamos a Romanos 1, 16 al 17. El Hijo de Dios tiene que tener este versículo, ¿sí?, en su corazón, arraigado, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 1, 16 al 17? Mira lo que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? No me avergüenzo del Evangelio, no me van a hacer callar, yo voy a seguir predicando lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Este libro de Romanos, mis hermanos, identifica a las claras la evidencia de la próxima ira de Dios. ¿Sí? Este país, esta nación, lo han entregado al diablo Satanás. ¿Y qué puede venir después de eso? Ira, señores. Ira. La ira de Dios puede venir sobre este país. ¿Sí? Ahora, hay algo que quiero que quede claro acá. ¿Sí? No debemos de tenerle odio ni mirar a estas personas como nuestros enemigos, ni a ningún homosexual como nuestro enemigo, ni tenerle odio, ¿verdad? Ellos fueron cegados por el enemigo también. Ellos fueron cegados por el diablo. ¿Sí? Ellos lo que mejor necesitan en estos momentos, y lo que más necesitan muchos en estos momentos, porque hay algunos que no, pero muchos, ¿sí?, lo que más necesitan es que oremos por ellos, que le prediquemos el Evangelio, que le advirtamos que viene una ira, que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos, que los perdonemos, que la gracia de Dios, es muy importante decirle a ellos, eso no es una enfermedad, tú no naciste así, Dios no te hizo así, desde el principio Dios lo creó hembra y varón, tú no naciste así, eso no es una enfermedad, eso es un pecado, ¿verdad? Pero te cuento algo, mi hermano, la gracia de Dios y la misericordia de Dios te puede transformar. El único que te puede quitar ese pecado, el único que puede quitar y transformar tu vida es Dios, es Jesucristo. ¿Sí? Y cuando Él hace eso, gloria a Dios, ¿sí?, vas a estar juntamente con Él sentado en los lugares celestiales, ¿verdad? Entonces, analicemos, no odiemos a esas personas, ¿verdad?
no las apartemos. No, no, al contrario. Al contrario. Ahora, no quiere decir que estés de acuerdo con eso. No, no, nosotros no estamos de acuerdo con eso y se lo decimos a ellos, ¿verdad? Pero también tenemos que decirle que Dios los puede sanar, que Dios los puede liberar de ese pecado, que Dios los puede hacer libre, que Dios los puede transformar su vida. ¿Sí? Así que no es ponerte de parte de ellos, como si lo que están haciendo ellos es normal, como si lo que están haciendo ellos Dios lo aprueba. Dios no aprobó a su Hijo en la cruz del Calvario, ¿sí? Y toda la ira de Él fue sobre su Hijo por el pecado del mundo. ¿Crees que Dios va a aprobar lo que hacen esas personas? Por favor, poquito de raciocinio, ¿sí? La anécdota de esta noche, de este servicio o de este estudio bíblico, está en Romanos. Vamos todos a Romanos y ya vamos terminando. Romanos 5, del 1 al 11. Sigamos en Romanos. Romanos 5, del 1 al 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Señores, tenemos que reconciliar. Ese es el ministerio de la reconciliación a través de Cristo. Reconciliar a las personas con Dios. ¿Sí? Romanos 5 del 1 al 11. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz es reconciliación con Dios. ¿Sí? Porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuántos están firmes confiando en Dios? ¿Sí? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Sí? Sigue la palabra diciendo, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. ¿Sí? Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Sí? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué palabra, eh? ¿Fuiste reconciliado con Dios? Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Tenemos que traer a los pies de Cristo, hablarle a ellos de Cristo, hablarle que Cristo los puede transformar. ¿Sí? Señores, hermanos, es tiempo de que estemos velando. En cualquier momento la ira de Dios puede venir sobre esta nación. En cualquier momento la ira de Dios puede venir sobre este mundo. Así que los insto a que estén velando, a que estén conectados con la palabra de Dios, a que estén orando a Dios, a que estén pidiéndole a Dios por la misericordia de Dios para con todos. ¿Sí? No desmayemos. Levántate. Es hora de levantar la palabra. Es hora de no claudicar por el Evangelio. Es hora de hablar la verdad. Es hora de predicar la palabra. ¿Sí? Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te bendecimos en esta noche y gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra haya sido de edificación para muchos. Señor, te pedimos, Padre, que nos des la paz que necesitamos. Ayúdanos a hablarle de tu palabra a que tenga estos problemas, para reconciliarlos contigo, Señor, para llevarlo a tu Hijo Jesucristo, para que Jesucristo lo reconcilie contigo, Padre.
Gracias, Señor, por la palabra de esta noche. Gracias por el servicio de esta noche. Gracias, Señor, por esas personas que nos han escuchado, Padre. Bendícelos y provéele, Señor, en lo que está en sus corazones, pero todo de acuerdo a tu voluntad. Ayúdalos, Señor, a seguir confiando en ti y a seguir creyendo tu palabra, porque tu palabra es verdad. Tu palabra no regresará vacía. Tú no eres hombre para mentir. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la ley divina. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Dios los bendiga. Amén.